Bueno, Padre del Cielo, en esta noche, Señor, estamos aquí reunidos, todos estos varones íntegros, Papito Dios, que venimos, Señor, a buscar de tu sabiduría, Señor, a través de las enseñanzas de David, Señor, de este tema tan importante, Señor. Así que en esta noche la ponemos delante de ti, ponemos tu Santísimo Espíritu para que nos llene de sabiduría, Señor, para poder seguir edificando nuestras vidas, Señor, como esos valores, esos varones íntegros que tú quieres que seamos cada uno de nosotros, que vamos creciendo, Señor, a la estatura, Señor, en Cristo Jesús, ir creciendo, Señor, a la perfección. Y Padre, de antemano también oramos por los amigos, por los hermanos, por los hombres que se encuentran en diferentes situaciones, circunstancias, Señor. Tú sabes lo que se está viviendo en este momento algunos, Señor, problemas en sus matrimonios, dificultades, Señor, en sus áreas financieras y también, Padre del Cielo, en el área de salud, Señor. Aquí, así que ponemos delante de ti estas peticiones, Señor. Tu palabra dice que cuando hay dos o más en tu nombre, tú estás ahí, Señor. Así que ponemos delante de ti esta necesidad que hay de los hombres, de varones íntegros, Padre, en tus manos. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Buenas noches, varones íntegros. Un gusto saludarlos. A todos los que nos ven por el canal de YouTube, un gusto saludarlos también. Por favor, no se olviden de suscribirse. ¿Sí? Allí hay un botoncito en la parte inferior. En castellano dice suscribirse, en inglés subscribe. Usted le da un clic, solamente no tiene ni un costo, es absolutamente gratuito y nos va a ayudar mucho a poder difundir el mensaje de todo lo que es el Evangelio y todos los estudios que estamos teniendo. Hoy tenemos el privilegio de contar con el detallado estudio del capítulo 19, lo va a dar el doctor David Rivaca, y este capítulo 19 es una continuación de la finalización del capítulo 18. Recordemos que el capítulo 18 lo dimos la semana pasada, estaba incluido en la parte en donde se le, eh, el Señor Jesucristo era puesto a disposición del Sanedrín y juzgado. El comienzo del capítulo 19 comienza con la finalización de este juzgamiento frente a Poncio Pilatos y después se divide este capítulo en tres partes básicamente. La primera de ellas tiene que ver con la culminación, pero después con la crucifixión del Señor Jesucristo, ¿sí? Todo el martirio que lleva esta escena tan desgarradora para el mundo cristiano. Luego, cuando es traspasado el costado del Señor Jesucristo en la cruz. Y por último, tiene que ver con cuando Jesús es bajado de la cruz y llevado a la sepultura. Básicamente, esto es el desarrollo del capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Así que, dicho esto, damos lugar al doctor David Rivaca para que lo desarrolle. Adelante, doctor. Bueno, como dijo, como dijo Sergio, este capítulo es imposible de charlarlo, de hablarlo, sin poder analizar el capítulo 18, porque es una continuidad. Entonces, yo invito a toda la audiencia que pueda mirar el capítulo anterior que explicó don Ramiro sobre todo el contexto sociopolítico que se venía viviendo en este tiempo en el que estaba Jesús, pero a modo de resumen, por ahí quiero hacer ubicarnos específicamente dónde estábamos, pero antes quiero mostrarle el título que elegí para esta presentación, que básicamente es el siguiente: a Jesús no lo mataron. Vamos a analizar el capítulo de Juan 19 en base a la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Y por qué digo que no lo mataron? Porque Jesús decidió morir en tu lugar, en el lugar de cada uno de nosotros. ¿Y en qué nos basamos para decir esto? Y bueno, básicamente en lo que dijo Jesús en Juan 10:18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre.
Entonces, en base a esto, vamos a empezar contando que estábamos en un tiempo en Jerusalén a la víspera de la Pascua, que es una festividad para los judíos en donde recordaban la salida o la liberación del pueblo de Egipto, cómo Dios lo sacó de Egipto. Y estamos básicamente después del arresto de Jesús en horas ya de la mañana, luego de que los fariseos le hicieron un juicio injusto a Jesús, ya que por la ley judía los juicios tendrían que ser realizados durante el día, durante el transcurrir del día, y con la opción de que el acusado tenga alguien a quien lo defienda, y en este caso esto no ocurrió, ocurrió durante la noche en una forma bastante extraña, y luego de que los judíos decidieron juzgar a Jesús o decidieron ya el veredicto de encontrarlo culpable, lo llevan ante Pilato para que Pilato lo condene a muerte. Directamente es lo que le pedían a Pilato. Pilato era el gobernador romano, estaba, digamos, representando al emperador Tiberio, y él era el único que tenía la potestad para poder ejecutar a una persona o no, y lo acusaron de que Jesús era un criminal. Entonces Pilato habla con Jesús y no lo encuentra culpable de nada. Entonces ofrece dejarlo libre, pero como vimos en los últimos versículos del capítulo 18, los fariseos empezaban a pedirle a Pilato que libera a Barrabás en lugar de liberar a Jesús. Entonces, ante esta presión de parte de los fariseos, Pilato, tal vez en una forma de salvar a Jesús o de alguna forma de poder protegerlo, decide darle un castigo ejemplar que solamente se lo daban a las personas que eran básicamente malhechores, y lo que mandó hacerle Pilato a Jesús fue castigarlo de la peor manera, que en ese momento era eh, darle azotes, ¿no? Entonces Pilato le entregó a los soldados para que azoten a Jesús. Y comienza el capítulo, el versículo 1 de Juan 19 diciendo: entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza y los vistieron con un manto púrpura. Se burlaban de Jesús y le decían: ¡viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo bofeteaban. Acá vemos cómo el acusado era atado en un cepo para no poder escapar, y le pegaban con este látigo de puntas de plomo, que básicamente lo que hacía era desgarrar la piel del acusado, del sentenciado, generaba cortes en la piel, incluso cortes en el músculo y espasmos musculares muy importantes, y a Jesús le dieron el mayor de los castigos, que era 39 latigazos. Jesús lo soportó y de hecho después incluso le pusieron una corona de espinas y un manto púrpura, que significaba para los romanos la realeza, como acto de burla, como diciendo el rey de los judíos, y le dieron unos juncos, un palo de junco como cetro, con el cual primero le pegaron en la cabeza, le escupían, lo humillaron, lo pusieron desnudo, ¿sí? Todo eso le hicieron a nuestro Señor. Pilato entonces vuelve a salir y le dice al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces salió Jesús con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias del templo, comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Y los líderes judíos respondieron: según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Fíjense acá, Pilato no lo encontraba culpable de nada. Entonces, en el versículo 6, fíjense cómo Pilato repite nuevamente que él no lo encuentra. Es la tercera vez que acá él no lo encuentra culpable y se lo dice, y los fariseos le pedían a Pilato que crucifique a Jesús. Y los líderes judíos, fíjense esto lo que dicen: según nuestra ley, debe morir porque afirmó que él era el Hijo de Dios. Acá cambiaron su discurso. Primero le dijeron a Pilato que era un criminal,
Pero ahora le estaban diciendo a Pilato que según su ley, ¿sí? No la ley de los romanos, sino según su ley, afirmó que era el Hijo de Dios, que había cometido un pecado de blasfemia y por eso debía morir. Cuando Pilato escucha esto, ¿sí? El versículo 8 dice que tuvo más miedo que nunca. Entonces llevó nuevamente a Jesús, llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. Fíjense que Jesús podría haberle dicho a Pilato quién era, de dónde venía, qué vino a hacer al mundo, pero sin embargo él se quedó quieto, ya como asumiendo su tarea. Sepamos que Jesús, desde antes de la fundación del mundo, sabía que tenía esta tarea por cumplir. De hecho, vino a la tierra con esta misión. Por ahí a nosotros nos cuesta entender un poquitito esto porque somos seres temporales o vivimos bajo el cronos, bajo un tiempo cronológico, pero Jesús después vamos a ver que él venía anunciando incluso a sus mismos discípulos todo esto que iba a pasar. Él sabía que tenía que pasar por esto. De hecho, nació para esta misión. Entonces Pilato le dice, ¿por qué no me hablas? En el versículo 10, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Acá Jesús le recuerda a Pilato una cosa muy interesante, que su poder venía desde arriba. Para los romanos, ellos creían que los gobernantes tenían o adquirían el poder porque era asignado por Dios. Entonces, Jesús le recuerda que Pilato no tendría autoridad sobre él si no se lo hubiese dado Dios. O sea, es como que le dice, vos estás haciendo lo que el Padre quiere que haga. Básicamente eso. Entonces, también al decirle que el que me entregó en tus manos tiene mayor pecado, es el que tiene mayor pecado, también no lo está eximiendo de la culpa, no le dice vos no vas a tener culpa, sino que los demás tienen más culpa que vos. Según lo que pude estudiar, algunos teólogos afirman que Jesús estaba hablando de Judas y otros afirman que habla de los fariseos. Pero básicamente lo que le dijo a Pilato, Jesús le dijo a Pilato, yo lo parafraseo, ¿no? En nuestra forma de hablar, y le dice, vos creés que tenés control, pero solo estás haciendo lo que el Padre quiere que haga. Acá vos sos tan responsable, aunque no tanto como los otros que me entregaron a vos. Entonces, Pilato en ese momento, bajo la sabiduría con la que le habló Jesús, trata de ponerlo en libertad. Pero los líderes judíos le gritaron que si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del César. El que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Y acá lo meten a Pilato entre la espada y la pared, digo yo, porque Pilato estaba en una situación bastante compleja, porque ya venía con problemas con Roma por un montón de acusaciones que le hicieron de que él no tenía la capacidad de mantener el orden con el pueblo judío en Jerusalén. Entonces, si liberaba a Jesús, podía provocar un montón de disturbios dentro de la comunidad. Entonces, eh, eso lo condicionaba que podía perder el puesto de gobernador y la verdad que eso lo preocupaba. Y encima, si dejaba ir a alguien y el César se enteraba que dejó ir a alguien o dejó en libertad a alguien que se proclamaba rey o a quien le daban el cargo de rey de los judíos, él podía inmediatamente perder su cargo. Entonces, estaba en esa situación y tampoco quería perder poder frente a los deseos o a los pedidos de los fariseos. Entonces estaba ahí como que no sabía qué hacer. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo y entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el Empedrado, en hebreo Gábata, que es el lugar donde cuando hacían el juicio tenía que ser en un lugar visible para todo el pueblo. Acá Juan nos sigue contando que era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo, miren, aquí tienen a su rey. Llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen? Le pregunta a Pilato. ¿Que yo crucifique a su rey? Le pregunta a Pilato.
y los fariseos le dijeron, o el pueblo le dijo, no tenemos otro rey más que el César. Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Fíjense que en esta parte, en el versículo 14, Juan destaca que era el día de preparación para la Pascua y cerca del mediodía. Y esto es muy interesante porque cuando me puse a investigar, en el día de la preparación de la Pascua era el día en donde preparaban los sacrificios, donde preparaban ese cordero, ese animal para presentar en sacrificio para expiación de pecados. Y justamente a la hora cercana al mediodía era el momento en que lo preparaban. Entonces, acá es como que Juan lo pone a Jesús como símbolo del verdadero Cordero de Dios. Y en el capítulo 15, cuando leemos que los fariseos le decían, no tenemos otro rey más que el César, yo creo que ahí asumieron o se compraron una terrible condena, porque según la ley, Dios era el único rey. Ellos no podían tener otro rey. Y acá, sin embargo, le estaban diciendo o estaban gritando que el César era su único rey. Seguimos leyendo. Entonces, Pilato, luego de esto, le entrega a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Imagínense a Jesús con todos los golpes, con toda la carne viva en la espalda, con todos los latigazos que sufrió, con los cortes, con la sangre que corría por su espalda, tuvo que él cargar su cruz. En el versículo 17 dice que él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Yo me imagino a Jesús molido a palos, con todo el dolor en su espalda, teniendo que cargar esa terrible cruz. En otros evangelios cuentan que Jesús en un momento no aguantó más, no pudo más. El dolor era tan grande, el cansancio era tan grande, que no pudo soportar el peso de esa cruz, en el sentido de que se caía, se tropezaba. Entonces los soldados le dijeron a otro hombre que caminaba por ahí, que se llamaba Simón de Cirene, que venía del trabajo, que él sea el que lleve la cruz hasta el lugar de la calavera. Acá Juan no lo menciona, pero fue así. En el capítulo 18 habla de que allí lo clavaron en la cruz y también crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en el medio. Fíjense que la crucifixión era el castigo más humillante que estaba reservado solamente para los peores criminales. Y era una muerte muy lenta porque lo que hacían era clavar al acusado o al criminal en la cruz y lo clavaban unos clavos en la muñeca, no en la mano, como por ahí a veces uno piensa o alguna vez asimiló, sino que en la muñeca, entre los dos huesos, entre el radio y el cúbito, ahí pasa un nervio, que es el nervio mediano, que cuando clavan en ese lugar para que justamente la piel no se desgarre, para que la mano no se desgarre y el acusado caiga y pueda sobrevivir, en ese lugar era imposible que se caiga, ahí estaba clavado y en ese nervio producía un dolor como eléctrico. Alguna vez alguno se lastimó el codo y sintió ese dolor. Bueno, generaba dolor, y ese dolor que la verdad que era muy lacinante, y encima clavaban sus pies también en un lugar en donde pasa un nervio, que es el nervio medial a nivel del pie. Eso también genera un dolor, y en esa posición de crucifixión, que la verdad que era muy difícil para el que estaba en esa posición respirar, porque estaba con los brazos abiertos, con el pecho abierto, en una posición con los pies en flexión. El peso del mismo cuerpo hacía que el diafragma caiga y que era muy difícil poder respirar. Necesitaba sí o sí ocupar los músculos del tórax para poder respirar. Imagínense que el aire en esa posición entra bastante fácil, pero cuesta sacarlo, cuesta salir. Y para poder sacar el aire sí o sí se tenía que elevar, o sea que con esos pies crucificados, clavados en la cruz, él tenía que levantar el torso para poder exhalar, para poder sacar ese aire y para poder respirar correctamente. Imagínense que en ese momento la espalda tenía que frotar contra ese madero, siendo que su espalda estaba totalmente lacerada por los latigazos que recibió, por los golpes que recibió, y Jesús en esa situación estaba en la cruz,
sufriendo y pasando eso por nuestros pecados. Esa situación hacía que el cuerpo entre en una situación de acidosis, que le cueste mucho respirar, y la muerte era una muerte muy agónica, moría por asfixia, por pérdida de sangre, por un shock hipovolémico, por toda la sangre que derramaba. Incluso la sangre generaba también un edema, un colapso cardiovascular, porque hacía como un derrame pericárdico también, que hacía que sea difícil que el corazón pueda latir, tenía que latir más rápido. No me voy a meter en temas médicos, pero me apasionó leer un poquitito esto. Pero bueno, Pilato en ese momento en la cruz coloca un letrero sobre la cruz, sobre Jesús, que decía Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y en el lugar donde crucificaron a Jesús estaba muy cerca de la ciudad. Y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos puedan leerlo. Yo me imagino, o me quiero imaginar que Pilato tal vez puso ese cartel como burla a los judíos, como diciendo, fíjense, acá está su rey crucificado, no pudiendo hacer nada. O tal vez Pilato asumió que Jesús era el rey de los judíos realmente. La verdad que me hubiese gustado, me gusta pensar de esta manera. Pero lo que sí sé y lo que sí hizo Pilato fue dejar plasmado en esa cruz la verdadera identidad de Cristo, que él era el verdadero rey de los judíos. Los principales sacerdotes, como dice el capítulo 21, se opusieron y le pidieron a Pilato que cambie la inscripción, que no diga el rey de los judíos, por una que diga, él dijo soy rey de los judíos. No respondió Pilato, lo que escrito está y así quedará. Ahí quedó afirmada la identidad de Cristo. Una vez que los soldados, sigo leyendo, una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Era una pieza cara, por eso se la sortearon para no romperla. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Y con esto se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Fíjense que Jesús, con ese dolor que estaba sintiendo, con toda la carga que estaba sintiendo, que estaba viviendo por nuestros pecados, se fijó a la gente que estaba delante y en ese momento vio frente a la cruz que estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, que en este caso era Juan, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Sigue el capítulo 28, y Jesús ya sabía o se estaba dando cuenta que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, que era un vino barato, un vino que tomaban los soldados o la gente pobre. Así que mojaron una esponja en el vino y la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ese todo está cumplido, Jesús lo dijo en una palabra que es tetelestai, consumado es. Es una palabra que viene del griego y que significa que la tarea está terminada o la deuda está pagada. Y es una palabra que Jesús la dice totalmente en forma intencional, para que todos los que estaban ahí a los pies de la cruz la puedan entender. Es una palabra que usaban los siervos cuando el amo le pedía que haga una tarea. Cuando la cumplían, los siervos venían y le decían al amo, Señor, tetelestai, la tarea está hecha. O lo hacían también los artistas cuando estaban haciendo una obra o una pintura. Terminaban la obra, se alejaban un poquitito, miraban la obra en su totalidad y decían, me gusta, tetelestai, está bien, me gusta cómo quedó. También lo usaban los mercaderes, cuando por ahí tenían alguna deuda y venía alguien y se la pagaba y cancelaba esa deuda. Los mercaderes le ponían en el papelito en donde anotaron la deuda, tetelestai, ya está pagada la deuda.
También los esclavos conocían esta palabra, porque cuando eran comprados como esclavos y cumplían la tarea después de 6 años de trabajo para ese amo, que ellos tenían una marca en su cuerpo de que eran esclavos, pero cuando eran libres, el mismo amo le ponía en un cuero, le sellaba en un cuero esta palabra, ponía tetelestai, para que si algún otro lo agarraba y lo miraba y decía, no, pero vos sos el esclavo de esta persona, él podía mostrar ese cuero con la palabra tetelestai, ya está, ya cumplí mi esclavitud. Y también era muy interesante porque los sacerdotes también usaban esta palabra y sabían de qué se trataban. Ellos sabían de qué se trataba. Porque la usaban cuando, por ejemplo, alguien traía un animal para dar en sacrificio, para expiación de sus pecados, y cuando ellos hacían la ofrenda y la ofrenda era agradable a los ojos del Señor, la ofrenda era consumida totalmente, ellos salían y le decían a la persona que trajo esa ofrenda, le decían esta palabra, le decían tetelestai, tu ofrenda fue adquirida o fue aceptada en su totalidad. O sea que acá Jesús nos estaba diciendo que el mandato del Padre se cumplió totalmente, que la obra o el plan divino de salvación que idearon con el Padre estaba terminado, que la deuda por el pecado había sido pagada en su totalidad en esa cruz, que en esa cruz fuimos libres también de la esclavitud de ese pecado, y que el sacrificio que hizo este Cordero Santo inmolado fue una ofrenda agradable para limpiar todos nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, el de toda la humanidad. Ese Jesús dio voluntariamente su vida para que nosotros creyendo en Él tengamos vida eterna y que es el único camino a la salvación. Jesús vino al mundo porque esta era la misión que tenía. Él vino a cumplir con su misión. Por ahí, como dije, nosotros nos cuesta entender todo esto, pero después el apóstol Pablo, incluso en Hebreos mismo, por ahí nos aclara que en Hebreos 1, él habla de que antes Dios nos hablaba a través de los profetas, pero ahora nos habló a través de su Hijo, y dice en el capítulo 1, a quien hizo heredero de todo y por quien hizo el universo, o sea que creó el universo para que venga Jesús a salvarnos. Estaba hecho en el plan redentor del mismo Dios que Jesús venga a la tierra. En Colosenses también lo menciona que por medio de Él, de Jesús, creó todo lo que existe. Habla de que Cristo ya existía anteriormente. También en Filipenses, Pablo habla de que Jesús dejó el cielo para venir a morir como hombre y fue exaltado en lo más alto. O sea que este era el plan de Dios para nosotros. Se cumplió todo el proceso redentivo de nuestro Dios que estuvo planificado antes de la fundación del mundo. Y este es el centro de nuestro evangelio. Esto es lo que tenemos que predicar. Jesús para esto vino, para esto nació. Seguimos leyendo. Era el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era la Pascua, el día de descanso. Justo uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarle la muerte. Así podían bajar los cuerpos. Al quebrarle las piernas, ellos no tenían esa capacidad de levantarse para poder expirar, para poder sacar el oxígeno de los pulmones, y eso aceleraba la muerte. Pero los soldados, que tenían muchísima cancha en crucifixiones, que sabían bien cuando un cuerpo estaba vivo, cuando estaba muerto, fueron y les quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que Jesús ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados, cuenta la Biblia, que le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. ¿Y por qué agua?, me preguntaba yo, porque justamente cuando le perfora el costado, aparentemente le perfora también el corazón, y del corazón sale sangre y agua de ese derrame pericardio de tanto sufrimiento que tuvo pasando nuestro Señor Jesús. Y es interesante porque en el capítulo 35, Juan relata que la información anterior proviene de un testigo ocular que presenta el relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Juan estuvo ahí, Juan estuvo mirando todo. Él relata lo que vio, o sea, es un relato totalmente certero.
Dice en el versículo 36 que estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen que ni uno de sus huesos será quebrado y mirarán al que atravesaron. Fíjense que para que el cordero que sacrificaban para expiación de sus pecados o de los pecados, no tenía que tener fractura alguna, y Jesús no la tuvo tampoco. Jesús cumplió con todo lo que se necesitaba para hacer una ofrenda agradable al Señor. Y el Señor, Dios mismo, Dios Padre, lo recibió como una ofrenda agradable por nuestros pecados. Y esto es lo que tenemos que difundir, lo que tenemos que contarle a todo el mundo, lo que hizo Jesús en esa cruz. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche, que también era un discípulo que seguía a Jesús, digamos, en forma oculta. Y llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. Ponían estos ungüentos perfumados o este perfume para evitar el olor de la descomposición del cuerpo. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca había sido usada, que generalmente era la tumba que estaba reservado para las personas de mucho dinero. Y como era el día de la preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Y toda esta historia, todo esto que vemos, que cuenta Juan, yo quiero hacer un paralelismo con Isaías 53, que fue escrito prácticamente, y por ahí me pueden corregir o no, 650, 700 años del nacimiento de nuestro Cristo. Y fíjense cómo tanto tiempo antes ya la profecía hablaba de Jesús. Por eso digo que Jesús estaba antes de que esto ocurriera, Jesús sabía por lo que iba a pasar y el plan redentor de nuestro Padre fue que Jesús venga a presentarse como una ofrenda, como un sacrificio por nuestros pecados. Leo Isaías 53 rápido. Dice desde el versículo 1, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera a él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Pónganse su nombre. Perdón que acá me cuesta leer esto. Esperen que lo voy a buscar porque justo me tapa la parte de arriba. Uy, perdón. Fue llevado como cordero al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendiente, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho
y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Hasta acá es lo que pude estudiar de este capítulo tan lindo de Juan 19, y la verdad que compararlo con Isaías 53 relata prácticamente todo lo que vivió Jesús, lo que sufrió Jesús en este tiempo. Así que bueno, los invito a que puedan ver el siguiente capítulo que se viene, que es el capítulo 20, que se produce uno de los hechos más gloriosos que pueden haber, y por eso invito a que por ahí acá abajo, donde está el botoncito de suscribirse, puedan hacer clic ahí y suscribirse para poder ver lo que viene en el próximo capítulo. Gracias. Excelente, querido David. Gracias por esa tan excelsa exposición. Gracias por todos los materiales que utilizaste y todas las referencias bíblicas. La verdad que ha sido realmente fenomenal. ¿Y qué te parece si orás ahora que terminaste la exposición y después abrimos para las preguntas y para todos los aportes? ¿Qué te parece? Puede ser que ores por nosotros en Dale, esta... sí. Padre Santo, alabamos tu nombre, te damos toda la gloria a vos, y en este tiempo en que hemos abierto tu palabra, que hemos estudiado, que personalmente para mí me mostró muchísimo de todo lo que sufriste, Jesús, por nosotros, y de lo que también sufriste, Dios Padre, al ver a tu Hijo derramando su sangre, sufriendo, bancándose todas las humillaciones por nuestros pecados, que planificaste esto desde antes que Jesús viniera hasta tierra, pero lo hiciste para redimirnos, para darnos vida, para que tengamos vida eterna, vida abundante. Señor, y te agradecemos por este sacrificio tan grande que hizo Jesús, y ahora te pedimos que vos estés iluminando nuestra vida también, que estés difundiendo esta palabra, que cada uno de nosotros pueda también contarle al mundo lo que hizo Jesús en esa cruz, en ese momento, que fue para darnos vida y vida eterna. Te agradezco por esta oportunidad, por permitirme difundir tu palabra, por permitirme estudiarla y hablarla, y porque podemos estar en esta comunidad de varones íntegros, en donde podemos disfrutar de una tremenda amistad de gente que cada día nos aporta un poquitito más a crecer en tu palabra y en esta búsqueda de santidad que necesitamos todos. Te agradecemos por todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Nuevamente felicitaciones, querido David. Y abrimos este momento, que le veo al pastor Giovanni ahí queriendo decir algo, ya sonriendo. Así que, ¿qué te parece, pastor Gio, si comenzás vos? Sí, sí, me encantó la enseñanza, David, gracias, gracias por la enseñanza y por ese aporte médico también que a mí también alguna vez me puse a mirar, sobre todo cuando dice que le atravesaron con una lanza a su costado, entendiendo un poquito que ya literalmente era más como un edema pulmonar que estaba haciendo por esa insuficiencia cardíaca que tiene ahí y todo lo que se explica médicamente, lo que él vivió y los puntos donde estaban los clavos, ¿no? Los que hemos estado en la parte médica, no está el doctor eh, esta noche, ya Ya vi, eh, sí. pero con David sabemos que aquí en este sitio específicamente pasan también dos arterias, que es la cubital y la radial, y cuando uno toma una muestra de sangre en cuidado intensivo, que son los gases arteriales, que es para mirar presión de oxígeno, pH, CO2, bicarbonato, una cantidad de cosas.
las agujas son muy pequeñas, pero uno chuzaba de vez en cuando el nervio y ese Y paciente duele. sentía que le habían quitado el brazo, literalmente, que le habían quitado el brazo. Así que uno no se imagina tener un clavo metido ahí, si con una agujita que cogía uno para tomar una muestra de sangre arterial, no venosa, sino arterial, duele todo lo que usted quiera, uno no puede imaginarse que es tener un clavo y lo mismo en los pies. Pero me llamó, siempre aparecen esos héroes anónimos sin capa, como dicen algunos, y a mí me llama mucho la atención de quién era José de Arimatea. Y José de Arimatea, primero, sí era un judío rico, pero hay un detalle también grande, y era que él era miembro del Sanedrín, porque fue un hombre respetado. El Sanedrín estaba compuesto por 70 ancianos, escribas y sacerdotes, y era el organismo que había condenado al Señor. Pero el único que no estuvo de acuerdo en esa decisión de condena fue José de Arimatea, y eso lo vemos en Lucas capítulo 23 del 50 al 51. Y otra cosa que me llama la atención es que este era un hombre de posición, era un hombre de influencia, de recursos, de prestigio, y eso le permitió literalmente a él tener acceso directo a un gobernador romano como Pilatos, ¿no? O sea, la influencia que él tenía era una influencia bien interesante. Y los cuatro evangelios lo mencionan. En Mateo 27, del 57 al 60, dice, lo describe como un hombre rico, discípulo de Jesús, quien pidió el cuerpo del Señor a Pilato y lo colocó en su propio sepulcro nuevo. O sea, nosotros leemos muy rápidamente, pero imagínense la tumba que tenía este hombre rico, tenía que ser muy rico porque primero la tumba era hecha en una piedra y era una tumba nueva, nunca se había usado. O sea, se calcula que una tumba de esas podía valer hoy en día miles de dólares, literalmente. Entonces, ese no es un dato cualquiera, ¿no? La tumba que se colocó el Señor Jesucristo, nadie había estado allí. Era una tumba totalmente nueva y estaba excavada en la roca. Entonces, alguien para poder tener una tumba excavada en una roca no era cualquier persona, era un hombre rico. Marcos 15:43 hace referencia a lo mismo. Dice que era miembro noble del concilio que esperaba el reino de Dios y que entró osadamente a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. En Lucas 23 también lo nombra, añade, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de los demás, confirmando que no participó en este juicio injusto. Y hay otro hecho bien interesante que no sé si lo hemos visto. ¿Y cuál era el otro hombre que acompañó a José de Arimatea? Si ustedes se dan Nicodemo. cuenta, fue Nicodemo. 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 Y dice que Nicodemo llevó unas 100 libras de mirra y aloe para embalsamar el cuerpo, y ambos fueron los que envolvieron en lienzos con aromas y colocaron en esa tumba al Señor Jesucristo. Así que literalmente dice que mientras los apóstoles estaban escondidos, José se levanta en el momento más oscuro. José no predicó en público, pero su acción fue un testimonio más poderoso que 1000 palabras. Dio su propia tumba, como les explico yo, mostrando que su fe había vencido el miedo, su estatus y su perjuicio religioso. Y entregar un sepulcro fue entregar su reputación y su seguridad por amor al Señor. Entonces, también lo que estabas diciendo, David, su gesto también se cumple en la profecía de 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Así que vemos como héroes anónimos, y aquí encontramos ese como un discípulo silencioso que nunca había salido a la luz y en los momentos difíciles aparece, ¿no? Entonces Dios usa muchas veces a personas que uno nunca puede pensar que puede usar para tener un propósito y para preparar un escenario para una palabra de resurrección para otras personas. Así que eso fue lo que siempre me ha llamado la atención, quién era José de Arimatea, y también que fue acompañado por Nicodemo, y todo lo que este hombre hizo aún perteneciendo al Sanedrín. Se olvidó de cinco, no le importó, y literalmente fue ese discípulo escondido, silencioso, que actuó cuando todos callaron. Eso es lo que podría decir. Maravilloso. Excelente, Pastor Diego. Excelente, excelente. Muy bueno. Y agregaría algo todavía, inclusive, que José de Arimatea, no se sabe la historia posterior, pero casi con seguridad fue expulsado del Sanedrín después de una cuestión como esta, ¿no? Sí, Entonces, como usted seguramente. dice, ha sido ese héroe sin capa. Germán, estabas levantando la mano. Ujú.
Caballeros, buenas noches. No había podido saludarlos. Quiero mandarles a todos un gran abrazo. Me excuso porque no he podido estar en algunas reuniones, pero por YouTube a todos los sigo, a todos los veo y me encanta. Les mando un gran abrazo. Quería, espérate un momento aquí. Ay, caramba, espérate. Ay, es que había anotado aquí. ¿Dónde están las notas? Disculpen un momentico, aquí ya. Ok. Señor David, quiero agradecerle por su intervención porque en lo que usted habla veo una gran similitud entre lo que le sucedió a Jesús, lo que cada uno de nosotros vive a diario y lo que le está pasando en este momento, en el momento contemporáneo de los israelitas. A Jesús, él llevó su cruz a cuesta, donde él no pidió, pero él sabía que debía hacerlo para liberarnos de nuestros pecados. En el caso nuestro, cada uno lleva una cruz, cualquiera que sea, la salud, los negocios, la familia, un problema con los hijos, cualquiera el que usted quiera llamar. Esa es una cruz que estamos llevando a diario. Y sabemos que muchas veces esa cruz que hemos llevado es muy pesada, lo sabemos. Pero solo cuando la entregamos a Jesús, vemos que esa carga se aliviana. Cuando lo hacemos, descansamos. Pero en la siguiente carga, nos demoramos mucho en entregarla. Todos. Y en el caso, por ejemplo, de los israelitas, que están en este momento, veo una similitud, porque ellos, por ser israelitas, están llevando una cruz muy pesada, muy difícil, que muchos de ellos no sabían todo lo que estaba sucediendo. Entonces veo esa similitud en el contexto que el señor David expuso hoy. Muchas gracias. Excelente, Germán. Muchas gracias también por tu aporte. Y efectivamente es así, ¿no? Pastor Fernando, o quien quiera puede levantar la mano, por favor, y vamos poniendo. Gracias. No, yo quería solamente decirle al doctor David Riguaca que me impresionó la forma como expuso bíblicamente, cómo fue llevando el capítulo de una forma magistral. Y este mensaje tendría que verlo no solamente el pueblo gentil, sino los judíos. Y digo los judíos porque para ellos, los judíos ortodoxos, obvian ese capítulo 53 de Isaías y como que no lo explican como tú lo has explicado y como lo viste básicamente con la pasión y la muerte de nuestro Señor. David, maravilloso. Gracias por ese aporte tan bueno. Maravilloso mensaje. Gracias. Excelente, gracias, Pastor Fernando. ¿Quién quiere seguir? Por favor, levante la mano o desbloquee su... John Wilson, Pastor John Wilson. Está muteado tu... Sí, buenas noches. No, hermoso, hermoso, a mí me sensibiliza mucho este capítulo. Pues aportar que el capítulo 19 de Juan es el mismo capítulo 27 de Mateo, ¿cierto? Sino que Mateo se amplía más el panorama, ¿no? Eh, Hace 8 días quedó como un interrogante, como, ¿será que fueron condenados los que le hicieron todo esto a Jesús? ¿Será que fueron juzgados? Pues ni juzgados, tal vez ni condenados, pero el castigo fue terrible porque, por ejemplo, ahí en Mateo 27, habla de que cuando Jesús expiró, cuando él entregó el Espíritu, que él gritó fuertísimo, en ese momento empezaron a caer gotas del cielo, digo yo que son las lágrimas del Padre, y empezó a haber un gran terremoto. Y cuando antecito le habían metido la lanza en el costado, y cuando ocurrió el terremoto, cuando se levantaron los cuerpos de los muertos, de muchos santos, y empezaron a presentársele a todo mundo, en la ciudad, más de uno entró en pánico.
cuando en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, y en ese momento, a raíz de ese terremoto, el templo fue prácticamente destruido también. ¿Para qué más castigo? Y el centurión que estaba con los judíos y que estaba ya, pues, después de que Jesús expiró, reconocieron verdaderamente este era el Hijo de Dios. Reconocieron. Y el castigo fue terrible y de ahí para adelante, pues, siguió un conflicto terrible entre los romanos y entre los judíos porque Pilato y Herodes, ellos se dieron cuenta del odio, de la sedicia con que acusaron a Jesucristo y después la historia dice que los desaparecieron prácticamente. Y eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Lo interesante de esto, John, es que cuando la ofrenda de Jesús, cuando él entrega su espíritu, o sea que la ofrenda estaba cumplida y el velo del templo se rompe, es interesante saber que el velo separaba el lugar o la presencia misma del Señor con las otras partes del templo, y es como que al dar su vida Jesús por nosotros nos permite esa entrada a la misma presencia del Señor. Y lo interesante es que el velo, según lo que pude investigar, se rompió de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Me gusta esa visión porque es como que viene de Dios, Dios lo rompe, no es que un humano lo rompió de abajo hacia arriba, una religión lo rompe para marcar quién es el que le dio la entrada al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor, sino que el mismo Dios rompe ese velo para que podamos tener acceso ilimitado a su presencia, ¿no? Es cierto. Y sobre todo piensen ustedes que no era un velo o una cortinita, era 10 centímetros de ancho por 20 de alto, se necesitaban 70 hombres para correrlo. Entonces, para romper eso realmente era algo sobrenatural, era Dios rasgando el velo, ¿no? Qué tremendo. Bien, ¿quién sigue? Podría decir algo, es que no sé, no me aparece la mano para levantar. Hugo, ¿cómo estás? Qué lindo Hola, verte. Sergio. Qué Muchas bueno. gracias, muy amable. Muchas gracias. Eh, la presentación, David, me parece espectacular, sobre todo a personas nuevas como yo en estos temas. Y a mí me impactó mucho la película de Mel Gibson sobre la Pasión de Cristo. Y pues leí que ocurrieron fenómenos en la filmación que todavía son inexplicables. No sé, David, si tú viste la película y, y lo relacionaste con esta situación que presentaste y, y si tienes algún comentario al respecto, porque a mí me parece que es una de las situaciones más curiosas que el actor, las iniciales del actor es JC. Eh, la edad del actor en su momento era 33 años. O sea, cuando uno empieza a ver las coincidencias, a él se le desgarró cargando la cruz, se le desgarró del hombro, él se quedó sin aire. Eh, Pasaron fenómenos de que cayeron rayos, a él le cayó un rayo, según lo que cuenta en la vida real, pues, Mel Gibson. Lo que cuenta el actor, que yo también lo he escuchado varias veces en sus recuentos. A mí eso, personalmente, vuelvo digo, como una persona nueva en estos temas y en el cristianismo, me parece increíble esas coincidencias y me parece que esos fenómenos que ocurrieron allí, parece que obviamente se replica toda la situación y pasan cosas que no son explicables. ¿Cómo lo entiende uno? No sé si la pregunta mía es muy básica, pues, pero al menos esa inquietud la tenía. Gracias. Sí, la verdad que es imposible no emocionarse con esa película. Yo la vi, por eso las imágenes son sacadas de la película de La Pasión, porque me parecía que era lo que mejor relataba o mostraba la pasión de nuestro Cristo, ¿no? De nuestro Señor. Querido Huguito, queremos decirte que no hay preguntas básicas, ¿sí? Dice la Biblia, la exposición de mis palabras hace entender a los simples.
Entonces, no te preocupes, ¿sí? No hay preguntas básicas. Cuanto más preguntas tengamos, más nos enriquece todo esto. Así que gracias por las preguntas que aportamos, ¿no? Mil Bien, gracias, Sergio, por los comentarios. Gracias. qué bueno, qué bueno. Julito, Bueno, gracias. De verdad que David, muy impresionado como explicaste el capítulo 18. Espectacular y bueno, muchas cosas para resaltar, pero para no alargarme, me impresionó la parte de la palabra eh, tetelestai. Yo la conocía y la había visto, pero me encantó en la forma como la expusiste, todo lo que significa. Pero vale la pena recordar donde dice, a veces queremos ayudar a Dios con nuestros esfuerzos, portarnos mejor, cumplir rituales, ganarnos la salvación. Pero Tetelestai nos recuerda que no hay nada que agregar. Jesús lo hizo todo y su obra es perfecta. Entonces, hacer un énfasis en todas las personas que nos están escuchando, que no hay que agregarle absolutamente nada cuando se trata de buscar la gracia de Dios, cuando se trata de buscar la salvación, cuando se trata de buscar el pecado de todo lo que nosotros cometemos. Jesús ya lo hizo todo, ya pagó absolutamente todo. No hay que estar haciendo más sacrificios, ni poniendo más intercesores, ni más personas en el medio. Ya Él lo hizo absolutamente todo. Y esa palabra tetelestai, espectacular, David, como la describiste en los 5 puntos. Así que muchísimas gracias y bueno, un placer. Gracias. excelente, excelente. ¿Alguien más quiere? Don Ramiro, Juan, Luis, Freddy. Hola. Don David, muchas gracias por la enseñanza de hoy, la verdad espectacular. Le contaba a mi tío que estuviste muy preparado, muchos datos tremendos. Gracias por toda esa documentación, todos los cuadros clínicos que dijiste, me gustaron mucho. Y algo que me pone a pensar demasiado es cuánto sufrió nuestro Señor por nosotros, cuánto sufrió y lo que teníamos que haber pagado nosotros, Él lo pagó. Entonces fue muy claro. Muchas gracias, don David. Muchas gracias. Agradecido. Sí, tremendo lo que sufrió. Si te pones a analizar, es tremendo, te Sí. da una cosa adentro que no se puede explicar. Así es. Perdón, Juancito, que no te di el lugar. Le di a Julito y así que te Tranquilo. pido disculpas. Don Ramiro, usted desmuteó. No No, se no se le escucha, escucha. no se Le escucha, pasó don lo mismo Ramiro. la vez pasada. Sí, Es cuando está en el computador, tienes como es cuando, bloqueado el sí, micrófono. sí, está bloqueado el micrófono. Don Juan, Bueno, Buenas noches. Sí, también quería compartir, ante todo y ante realmente la gran exposición que hizo David, de verdad que me encantó. Eh, Fue prácticamente gráficamente una historia, de verdad que fue muy bien ilustrada, muy bien llevada y de verdad que hizo sentirme muy bien. Yo he oído este pasaje en otras ocasiones y hoy ha sido particularmente impactante. Eh, Me ha llevado a ver el dolor de nuestro Señor Jesucristo, de verdad, y de prácticamente no sentirlo, pero sí poderme imaginar el gran dolor y todo lo que supo soportar a conciencia sobre todo, a conciencia, porque si él sabía y él podía haber hecho otras cosas y podía haberse glorificado antes que nada, y no lo hizo simplemente por nosotros, eso tiene mucho que decir. Y, y de verdad que
Gracias, de verdad que muchísimas gracias por esa interpretación, David, muy amable, muy fabulosa. Gracias. Gracias. Yo quería de pronto, perdón, David, ibas a, No, ¿no? Bueno, yo vuelvo con un tema que de pronto lo sentí cuando me tocó preparar el capítulo 18, y es cuando uno interactúa con gente joven que pone en duda todas las cosas. Entonces, que no entienden, no pueden establecer la conexión entre el dolor sufrido por Jesucristo, por nuestro Señor, y el dolor eximido a los hombres. Y lo mismo ponen en duda todas las representaciones de crucifixión, porque de acuerdo con estudios, tal y como está representada la crucifixión, parece que es imposible. Técnicamente, el cuerpo cambia de posición y entonces le ponen a uno en duda todos esos detalles porque la gente joven con inteligencia artificial y con miles de cuentos que les llegan de todos lados todos los días, entonces comienzan con cualquier elemento a poner en duda. Y hay algo que de pronto le cala mucho. En el caso de la diferencia entre lo que es un juicio bajo las leyes de Dios y un juicio bajo las leyes de los hombres. En el que en el juicio ante las leyes de Dios no somos condenados, somos perdonados, somos redimidos, cualquiera que sea nuestra pena. Y en cambio, bajo las leyes de los humanos, atentan hasta contra nuestra vida, o sea, como invitándonos a que tengamos una vida más en las leyes de Dios que en las leyes que hemos creado los hombres. Dejo este punto como reflexión más que todo. Y de paso, David, ¿verdad? Muy buena la exposición, muy atinada, y felicitaciones. gracias. Amén, amén, excelente, excelente, excelente. ¿Alguien más? Freddy, faltó Luis, querido Luis. Bueno, llegué un poco tarde a la reunión. Disculpen, no escuché la exposición. Eh, Según lo que he podido ver, para mí, lo que fue la película de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, para mí fue muy impactante, y lo que se demuestra y lo que se muestra mientras estaba siendo crucificado, eso demuestra eh, la misericordia, que a pesar de que Jesús estaba pasando por todos esos dolores y toda esa tortura prácticamente que le estaban haciendo, Él tuvo misericordia con todos nosotros y nos mostró ese lado extraordinario de poder, a pesar del sufrimiento, perdonarnos, que creo que al final eso es lo que nosotros tenemos que emular. Eh, para mí ha sido una de las películas más impactantes. Cada vez que la veo me impacta mucho, y bueno, eso es lo que puedo Gracias, decir. Luis. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué les parece si, habiendo hablado casi todos, quedaría Freddy nada más? Que ya ibas a decir otra cosa. ¿Qué les parece si vamos cerrando? Nos gustaría que alguien de los que está presente pudiera cerrar en oración. ¿Qué le parece, Pastor Gio, si cerramos en oración? Y no se olvide, por favor, si usted está viendo este video, darle suscribirse allí en el botoncito, como David decía al final y como dice a lo largo de este video. Dele suscribirse, nos va a ayudar mucho para poder transmitir estas enseñanzas a muchas otras personas. Padre, te damos gracias en esta noche por recordar, Dios, y ver en tu palabra que sigue siendo más viva y eficaz.
Pero hoy, Señor, el sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, donde diste tu vida, Señor, para que todo aquel que en él crea, Señor, no se pierda, sino que tenga vida eterna, Señor. A través de la cruz, Señor, este significado tan grande de Dios, que es el nacer de nuevo, Señor. Esa palabra donde dices que es necesario nacer 2 veces, Señor, y morir una sola vez, Dios. Para muchos de los que están hoy viendo esta enseñanza, Señor, será una palabra de vida, Señor, de saber que moriste, Señor, por amor a cada uno de nosotros, Señor. A pesar de que podías haber hecho tantas cosas, Señor, fuiste como cordero al matadero, Señor, a entregar la vida por cada uno de nosotros, Padre. Gracias por cada hombre que está en esta noche. Los bendecimos, bendecimos sus vidas, sus hogares, sus familias, sus matrimonios, Señor. Y gracias, Dios, porque tú en medio de cada situación que vivimos, Señor, estás presente. Bendecimos, Señor, este resto de noche y permítenos, Señor, siempre, Dios, no olvidarnos que allí, en la cruz del Calvario, Señor, empezó nuestra amistad, Señor. Allí te conocimos, Señor. Y allí debemos volver cada vez que necesitamos reconciliarnos y traer de nuevo nuestras vidas a ti. Amén. Oramos en tu nombre, Papá Dios. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Amén, Amén. amén y amén. Bueno, Amén. bendiciones. Bendiciones a todos.